Buenas. Pues bueno, vamos a empezar con este vídeo con el que vamos a meternos en el maravilloso mundo de las derivadas. Y para ello vamos a empezar con un concepto previo, que sería el concepto de la tasa de variación media, pues que se apoya en muchas de las cosas que nosotros ya conocemos de cursos anteriores, ¿no? Para hacerlo sencillo vamos a empezar con un problema, que es el siguiente. Tenemos un coche que hace un viaje de Madrid a Córdoba en 4 horas y la distancia entre las dos ciudades es de 400 kilómetros. Y la pregunta es, pues, ¿cuál ha sido su velocidad? Aquí podéis parar el vídeo y lo pensáis un momentito. Bien, pues si habéis parado el vídeo, lo habéis resuelto, pues es muy sencillo. Claro, si hace 400 kilómetros en 4 horas, pues hacemos una división y me salen que 400 entre 4 son 100 kilómetros. Por lo tanto, podemos decir que su velocidad es de 100 kilómetros hora, ¿vale? A esta velocidad le vamos a llamar velocidad media. Luego ya explicaremos el por qué velocidad media. Pero de momento vamos a quedarnos con esa idea intuitiva que tenemos de la velocidad, que es que si son 100 kilómetros por hora, pues en una hora el coche hace 100 kilómetros. Bien. Pues vamos a hacer con este dato pues una tablita, ¿vale? Entonces nos imaginamos cómo es la trayectoria. Si nos paramos a pensar, pues el coche en el momento cero, en el instante cero, pues estaría en Madrid, en el kilómetro cero de la carretera de Andalucía, ¿vale? Cuando pase una hora, pues estará a 100 kilómetros de Madrid, aproximadamente en la población de Tembleque. En la mitad de tiempo, si solamente se ha desplazado media hora, pues estará a la mitad de distancia, por lo tanto estará a 50 kilómetros de Madrid, que es aproximadamente Aranjuez, pues la última salida que hay para Aranjuez. Bien, si está circulando durante 2 horas, pues 2 por 100 serían 200 kilómetros, que es aproximadamente en Valdepeñas. A las 3 horas habría recorrido 300 kilómetros, estaría por Bailén. Y finalmente, a las 4 horas, pues estaría en Córdoba, que son aproximadamente 400 kilómetros. 398 kilómetros más, kilómetro menos. Bien, como veis, estas dos magnitudes pues están relacionadas. La segunda magnitud sale de la primera simplemente multiplicando por 100. Entonces esto lo expresamos de forma algebraica como con la siguiente ecuación. Decimos que la distancia es igual a 100 por el tiempo, ¿vale? O lo que es, si queremos reducirlo, simplificarlo, pues a la distancia le llamamos d de t. ¿Por qué ponemos d de t? Porque la distancia depende del tiempo, ¿de acuerdo? Es igual a 100 t. Esto es una función, ¿vale? T sería la variable independiente y, sin embargo, d de t pues sería la variable dependiente. Generalmente, pues estamos acostumbrados a nombrarlas a la variable independiente x, a la variable dependiente le llamamos y o f de x, pero es lo mismo. No importa las letras que utilicemos, lo que importa es que estamos reflejando pues la relación entre dos variables. Bien, bueno, pues con esto vamos a hacer una gráfica de la función. Bien, pues aquí tenemos ya lo que son unos ejes coordenados, con lo cual yo voy a representar la gráfica de la que hemos hablado antes. Como veis, en el eje X las unidades van de 1 en 1 y va a representar el tiempo, ¿vale? Mientras que en el eje Y pues tengo los kilómetros, que los he puesto de 100 en 100 pues, para que lo veamos más fácilmente. Como habíamos dicho, pues en principio, si la distancia o el tiempo que ha pasado desde el inicio del momento es 0, en el instante inicial, el coche se encuentra en el kilómetro 0, ¿vale? Que estaría en el origen de coordenadas. Bien, ese punto que acaba de aparecer ahí, ¿de acuerdo? Cuando ha pasado una hora, pues el coche ha recorrido 100 kilómetros. Luego el coche estaría aquí, ¿vale? Cuando pasan 2 horas, pues el coche estaría a 200 kilómetros, ¿vale? Sería ahí. 3 horas, 300 kilómetros, estaría ahí. Y finalmente, después de 4 horas, pues el coche habría llegado a Córdoba. Tendríamos ahí ya, veríamos el cartelito con la salida, ¿vale? También habíamos puesto que después de media hora, 0,5 horas, pues
pues el coche estaría a 50 kilómetros, que es ese punto intermedio. Bueno, rápidamente observamos que estos puntos están alineados, como sabíamos que pasaba, pues con este tipo de funciones. Cuando la segunda variable, la variable dependiente, sale multiplicando un cierto número por la variable independiente, ¿vale? Este tipo de funciones se llaman funciones de proporcionalidad directa o funciones lineales y siempre me salen pues valores que están alineados en una línea que pasa por el origen de coordenadas. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Si simuláramos ahora pues lo que es la trayectoria del coche, pues veríamos que el coche se va desplazando pues, por esa línea, ¿lo veis? Fijaros que, por ejemplo, en este momento de aquí, pues estaríamos hablando de que el coche ha avanzado 2 horas y media, 2,5 horas, y entonces se encontraría a 250 kilómetros de Madrid, en el kilómetro 250, ¿vale? Y para cada valor, pues tendríamos una posición del coche. Como veis, el coche se está moviendo todo el rato, pues por esta línea recta, a medida de que avanza el tiempo. Bien, pues ya hemos visto cómo sale la gráfica de la función, ¿vale? Es la gráfica de una función lineal, también ya se llama de proporcionalidad directa, y es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, ¿vale? ¿Os acordáis que a la inclinación de la recta le llamamos pendiente y se corresponde con el numerito que multiplica a la variable independiente, ¿vale? Y también se corresponde con la razón de proporcionalidad entre las dos magnitudes. Si nosotros dividimos el espacio recorrido entre el tiempo que ha tardado en recorrerlo, pues nos sale justamente ese valor m. También nos decía cuánto avanza la función cuando cuánto avanza la variable dependiente, la y, cuando nosotros avanzamos en una unidad de la x. Bueno, nuestro ejemplo, pues para ver qué es la razón de proporcionalidad, si dividimos el espacio recorrido, por ejemplo, cuando ha recorrido 200 kilómetros entre el tiempo que ha tardado en recorrer esos 200 kilómetros, que son 2 horas, pues 200 entre 2 me da 100, que se corresponde con la velocidad. Bien, pues vamos a ver un segundo problema, ¿vale? Este segundo problema también es muy sencillito. Decimos que un coche pasa por Aranjuez a las 16 horas, las 4 de la tarde, y a las 18 a las 6 pasa por Bailén, ¿vale? Entonces nos pregunta cuál es su velocidad. Por supuesto que necesitamos saber en qué punto kilométrico está Aranjuez y en qué punto kilométrico está Bailén. Bueno, pues aquí tenemos una tablita. Recordamos que Aranjuez está aproximadamente en el kilómetro 50 y Bailén está en el 300. Entonces ahora pues vas a parar el vídeo, intenta resolver el problema y luego ya le damos a continuar. Muy sencillo, ¿verdad? Claro, efectivamente. Si vemos cuánto ha avanzado, pues vemos que ha avanzado 250 kilómetros. ¿Cuánto tiempo ha tardado en avanzar 250 kilómetros? Pues ha tardado 2 horas. Por lo tanto, si dividimos 250 kilómetros entre 2 horas, pues nos sale 125, que sería los kilómetros que recorre en 1 hora, con lo cual sería pues la velocidad media, ¿de acuerdo? Bueno, si nosotros denominamos DDT, lo mismo que hemos hecho antes, al punto kilométrico en el que está el coche en el instante t, entonces lo que acabamos de hacer se traduciría en lo siguiente, ¿vale? Estos son los datos que teníamos. Entonces, primero lo que tenemos que ver es cuántos kilómetros he avanzado, ¿de acuerdo? ¿De dónde ha salido 250? Pues de restar 300, que es el punto kilométrico de Aranjuez, de Bailén, perdón, menos 50, que es el punto kilométrico de Aranjuez. Es decir, si le llamamos DDT a la función, pues sería la imagen mediante D de 18, ¿vale? Y la imagen mediante D de 16, ¿de acuerdo? La imagen mediante D de 18 sería 300 y la imagen mediante D de 16, que sería la hora, serían 50, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde salen las 2 horas? Pues claramente salen de restar 18 menos 16, ¿vale? ¿Y de dónde me ha salido 125? Pues de la resta que hemos hecho arriba dividida entre la resta que hemos hecho abajo, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a funcionar siempre así. Con lo cual, si nosotros generalizamos esto, ¿vale? Sustituimos las horas, lo de las 18 y las 16, por dos valores cualesquiera, A y B, que son dos números cualquiera, pues el problema se puede resolver de la misma manera. Y entonces tendríamos que la velocidad que hay entre A y B, la velocidad que hay en el intervalo A y B, pues tendríamos que saber cuál es la distancia que ha recorrido en B
restarle cuál es la distancia que ha recorrido en A y dividirlo entre B menos A. Recordad que B y A son las horas y D de B y D de A serían las distancias correspondientes, ¿vale? Y esto serviría para cualquier problema del tipo de velocidades. Si nosotros esto lo generalizamos y en lugar de hablar de desplazamientos y velocidades hablamos de cualquier función que puede relacionar dos variables que no necesariamente tienen que ser el espacio y el tiempo, pues hay un concepto muy parecido al concepto de velocidad, que también me dice cómo va de rápida la función, ¿vale? Y ese concepto es el concepto de la tasa de variación media. ¿Y cómo se calcula la tasa de variación media en un intervalo? Pues exactamente lo mismo que hemos hecho para la velocidad. Lo que hacemos es, si tenemos un intervalo A y B, pues cogemos la imagen del valor B, ¿vale? Le restamos la imagen del valor A y todo ello lo dividimos por B menos A. Que básicamente esto es lo que decíamos también cuando calculábamos la pendiente, que es dividir lo que hemos avanzado en ese intervalo con respecto al eje Y, lo dividimos en cuánto hemos avanzado con respecto al eje X. Y este es el concepto de tasa de variación media, que es previo, es necesario, para el concepto que veremos a continuación, que es el concepto de derivada, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que la tasa de variación media pues me habla de lo que ha sucedido en un espacio de tiempo, pero solamente tenemos el dato del principio y el final. En realidad, entre el momento inicial y el momento final pueden haber pasado cosas muy distintas. Es decir, nosotros podemos tardar 4 horas en llegar desde Madrid hasta Córdoba y podemos ir a una velocidad más o menos constante de 100 kilómetros horas, pero también podemos ir al principio más deprisa, parar a echar gasolina, volvemos a correr un poco y al final llegamos en el mismo tiempo. Con lo cual, fijaros que son dos situaciones distintas que me dan la misma velocidad media. ¿Por qué? Porque solamente toma en consideración lo que pasa al principio y lo que pasa al final. Entonces, el concepto que vamos a ver a continuación, que es el concepto de derivada, lo que trata de ver es la velocidad instantánea. Es decir, es la velocidad que nosotros cuando vamos montados en el coche estamos viendo en el velocímetro. El velocímetro, si nosotros aceleramos, vemos que la velocidad sube y si nosotros frenamos, pues vemos que la velocidad pues disminuye, ¿vale? Entonces, podemos decir que sabemos la velocidad a la que vamos en cada momento. En cada momento. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer con el concepto de derivada, pero para hacer la derivada necesitamos este concepto previo que es el que hemos visto de tasa de variación media. Bueno, espero que os haya resultado interesante y útil. Podéis revisarlo cuantas veces queráis, si hay algo que no os ha quedado claro, y asimilar bien el concepto para luego poder seguir avanzando con el siguiente. Si tenéis cualquier duda, pues simplemente pues en comentarios me la escribís e intentaré solucionarla. Pues hasta aquí hemos llegado.